momento entonces vámonos al partido. Viene entonces el primer tiempo, Analco, Macuilo, Analco, vámonos a los primeros 10 minutos, primer periodo, y viene por aquí el número 18, el 18, ¿qué hace? Ahí está haciendo el tiro, no hay nada, es rebote para el equipo de Macuil, me parece, tiene la bola, ahí está, la número 12 con gran altura, la 24, vamos a ver aquí a la armadora del equipo, la 12, ahí mete colmillo, encuentra la 24 allá, en el perímetro de 3 solamente tirada, no hay nada, es balón para Analco, en una descolgada viene la 14 se mete la pintura, tira dentro la bola. Ahí está la primera canasta, llegó el invitado, llegó lo que tanto buscaba, esa número 14, ahí está entonces, vamos a ver si es jugada de triple, ahí está la jugada, lo está fallando y viene Macuilo, viene Analco, es balón para el equipo de Analco, ya que las dos escuadras tienen el mismo color, por lo tanto aquí en color azul y amarillo está Analco, viene robándole la pelota ya Macuil, todavía lo tiene Analco, entonces en este momento vamos a ver aquí a la número 9 Analco, ahí está la 8 de 3, no hay nada, es balón para Macuil. Allá tranquilamente salen jugando, cruzando la media cancha y viene la 12 por acá, casi le roban la bola, lo recupera ya la 24, ya está en la pintura, tira, no hay nada. Será balón entonces en tiro de línea, dice el oficial. Serán tirables, viene a tratar de empatar el encuentro, viene la 24. Ahí se concentra, ahí está, tranquilamente, el primero lo está fallando. Vamos a ver qué sucede en este siguiente tiro. Bola en juego, dice el oficial, todos al rebote, ofensores y defensores, adentro la primera canasta. 2-1 en este momento lo tiene Analco. Analco tiene la ventaja por la mínima, pero ventaja al fin, por lo tanto, viene la 9 de Analco, tira de media, adentro la bola. 4-1 en este momento, señoras y señores. Analco quiere, Analco sueña, Analco quiere la copa. Vamos a ver a Macuil, allá le caen dos ladronas de balones, pero será entonces para el equipo de Macuil la número 24. La 24 por acá hacer el saque, estamos en la media cancha, la número 12, ahora viene por acá jugando Macuil, dándole la vuelta por allá al periférico y viene robo de balón de Analco, robo que saca todavía, ahí está, toda la corredera, tira dentro la bola. Ay, nada más de ver cómo corrió, hasta yo me cansé, Nibarro, nada más de ver cómo salió disparada desde ese punto, desde la media cancha, y mira que de veras qué velocidad trae esta jugadora de Analco, vienen con todo, 6-1 en este momento, decíamos, el marcador favorece en este momento al equipo de Analco, y si por allá me está escuchando allá la comunidad de Analco, les decimos que aquí está ganando su equipo, está ganando 6-1, mandamos saludos a toda la gente de Analco, seguramente están allá siguiendo por la internet, o aquí está también transmitiéndose en la radio Jamboj, por supuesto. Aquí está toda la parte logística y viene entonces, vamos a ver entonces al equipo de Macuil. Decíamos la radio Jamboj, una radio comunitaria, una radio que se ha forjado a través de los años y por supuesto comunitaria 100%, y por eso es que estamos por aquí. Entonces viene la 24, tira, está fallando y el rebote lo tiene Analco, le está saliendo bien las cosas al equipo de Analco y viene aquí la 8 se le escapó esta vez
la pelota. Será balón para Macuiltianguis en saque en el poste bajo. Vamos a ver a la número 12. Ya vimos que están haciendo marcaje personal. Desde la salida están presionando, pero se escapa y le funciona la defensa y robo de balón. Y viene la 9 y viene aquí la jugadora 8. La 8 se detiene y dice: ay, 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 ay. Esos desconcentraciones de repente cuestan porque se confían, porque pierden balones muy fáciles que al final, como quisiéramos tener una de esas. Por lo tanto viene por acá la número 6, le roban la bola limpiamente. Es balón para el equipo de Analco, dice el señor oficial. Viene aquí la número 8, 6-1 el marcador. 4:16 es lo que le queda a este primer tiempo, a este primer periodo. Son 4 periodos, decíamos, y viene entonces la número 14, la armadora del equipo. Se mete a la pintura, tira, cuela, le bloquean el tiro y viene por acá perdiendo la bola Analco. Y será entonces para el equipo de Macuiltianguis. Macuiltianguis viene con la 24, está en la pintura, tira, gira y a ver qué hace. ¡Ay! Ese balón simplemente se salió del arío. Así que entonces será todavía para Analco, que no ha querido, porque de que ha habido posibilidades, las ha habido. Viene la número 10 entonces, ahí está el tiro, está fallando. Y viene la 8 al remate, tampoco. Y viene Macuiltianguis regresando esa bola, pero dice el oficial que es para el equipo de Analco, todavía en saque lateral. 3:15 le queda a este primer tiempo, primer periodo. 6-1 todavía el marcador. Aquí viene entonces una falta. Con todo el colmillo del mundo está ahí el equipo de Analco, la número 14. La 14, vamos a ver. Viene a hacer el tiro, está fallando el primero. Vamos a ver qué sucede con este segundo tiro de castigo. 2:40 después del tiro. 6-1 todavía lo tiene Analco. Macuil está perdiendo, aquí lo aumenta Analco. 7-1 en este momento. Analco tiene la ventaja. Vamos a ver, Macuil no encuentra esa avenida, ese espacio donde puedan hacer daño. Y viene entonces aquí Analco peleando fuerte y duro. Decíamos que ha optado desde el inicio por meter marcaje personal. Están metiendo un marcaje de cada quien con su cada cual, con su chambelán, y eso que no es quinceañera. Pero aquí estamos entonces, señoras y señores. Vamos a ver al equipo de Macuiltianguis, al equipo de Analco. Están por allá en la conferencia, en la plática con el entrenador. 1:46. Bien, entonces se escucha la porra de Macuiltianguis en este momento. Así están las cosas. Tratan de animar a su equipo, tratan de meterlos al encuentro. 7-1 en este momento, primer periodo apenas. Es la final de la Sub-23 en rama femenil. Por lo tanto, después de este partido vendrá el equipo de Tlahuitoltepec, vendrá a la cancha. Por lo tanto, vamos a ver entonces en la Sub-23 más tarde, después de este encuentro, va Tlahui. Después de este partido entonces se va preparando el equipo de Tlahui, seguramente ya están calentando. Aquí está llenísimo el polideportivo, ahí está la 24 metiendo colmillo, metiendo carrocería y sacando a la jugadora limpiamente, dice, con todo el colmillo del mundo, pero limpiamente. Por lo tanto consiguió foul y viene la 24. Vamos a ver a Macuiltianguis si logra aumentar a un punto. Está aumentando 7-2 en este momento. Viene entonces la 24. La 24 está en la línea, está metiendo los dos.
y ya están en el encuentro. 3-7. Les decíamos, Analco dejó vivir. Analco no metió algunas fáciles que tuvo. Y aquí el equipo de Macuil Tianguis se está acercando peligrosamente. Y se acabó. 7-3 entonces el marcador en el primer periodo. Es marcador que favorece al equipo de Analco. Adelante. Adelante, Nibardo. Gracias, Temo. Gracias. Señoras y señores, aquí estamos de nuevo. Sub-23 en la rama femenil. Dos equipos ya se conocen. 7-3 el score. 7-3 el score en estos momentos. Analco, la número 14, está brillando. Es la jugadora que está dañando. Es la jugadora que va avanzando. Así es que viene el segundo periodo, señoras y señores. Este es el segundo periodo, otros 10 minutos. Son 40 minutos. Así es que vamos avanzando. Vamos avanzando con este partido, señoras y señores. Este es el partido que estamos presenciando, 7-3 en estos momentos. Avanzamos, Analco, 14, se prepara, se perfila de 3 y no hay nada. Recupera Macuil. En estos momentos, número 24 va avanzando. La jugadora, la número 24, es la única que está batallando, que quiere canastas, que busca. Vamos a ver qué hace. Ya encontró a su compañera, la número 10. Tira y adentro la bola. Se perfila de media distancia. Y así es como responde. Avanza Analco tranquilamente saben que van ganando y de esta manera tira esta jugadora de 3 y no hay nada. Recupera número 24, la número 12 va tranquilamente. Analco busca en la rama femenil sub-23 en estos momentos. Hay un robo de esférico, vamos a ver si están peleando. Hay una falta que indica el señor árbitro, vamos a ver. Vamos a presenciar qué indica el señor árbitro. Hay 2 tiros, no hay nada. Hay un saque de fondo. Vamos a presenciar este partido 7-5 en estos momentos. Poco la diferencia, 8 y contando para que termine este partido. Así es que en estos momentos Macuil, número 12, pierde el esférico, interpone Analco. Para esto la pelota es para el equipo de Macuil. Hay un saque de fondo, vamos a ver qué hace Macuil. Allá el número 24, con una media vuelta. Una vez más contra remate, tampoco no hay nada. Hay un 2 que le marcan. El esférico es para el equipo de Macuil. Sigue todavía. Sigue. El esférico es para el equipo de Macuil. 7 minutos, 7-5 el score. Con una vuelta de reversa no hay nada. Tira de reversa no hay nada. Avanzamos. Hay una falta que le cometen a la jugadora número 14. Avanzamos. Esta jugadora que está brillando, la 18, 14, Analco, así se va, de esta manera juega, quiere tirar el número 10 de 3 y no hay nada. El esférico sale fuera de la cancha. Para esto, por lo tanto, el esférico es para el equipo de Analco. Allá la número 15, tira de 3 y no hay nada. Desgraciadamente la pelota no llega al arío. El esférico es para el equipo de Macuil. 7-5. Técnicamente no es nada la diferencia. Avanza la número 14 Macuil. La número 14 busca con quién, de esta manera juega. Vamos a ver la número 24.
Avanzamos con este partido, señoras y señores. Es el partido que estamos viviendo en estos momentos. Este es el partido sub-23 femenil, la gran final. Avanzamos, la número 12 entra hasta la cocina y no hay nada. No hay nada, hay una falta que hace Analco. La número 12 va al tiro. Son 2 tiros de castigo. Vamos a ver el primer tiro. Se prepara de esta manera. Apunta. Vamos a ver. Tira. Y no hay nada. No hay nada. 7-5. Avanzamos con el segundo lanzamiento. De esta manera se perfila, se prepara, apunta y tira y tampoco. Recupera el número 24, entra y no hay nada. Hay un bloqueo. Número 5 recupera de McQuill. Avanzamos. Número 12 busca. ¿Con quién? Ahí con el número 8. Número 6 tira de media y tampoco no hay nada. No hay tiros. No hay nada. Avanza Analco. 14 de 3 se perfila de esta manera y tampoco. Recupera la número 10, luego la número 19, la número 14, quiere ir, hay un robo de balón, avanza McQuill va avanzando rápidamente, busca el número 24, vamos a ver qué hace, lo encierran ahí y hay un 2. Hay un 2, la ley de la alternancia, el esférico es para el equipo de Analco. La pelota es para el equipo de Analco. 4 minutos y contando para que termine este periodo. 7-5 el score. 7-5. 7 Analco. 5 McQuill. Avanzamos. Número 14 busca con quién. Con número 10 se perfila de 3 y no hay nada. No hay nada. Avanzamos. 14 quiere ir. Ya están adentro. Ya está adentro. En la zona de medias, no hay nada, tira, busca y así como pierde el esférico, avanzamos con el número 24, McQuill entra y no hay nada. Hay una falta que marca el señor árbitro. Hay una marcación, vamos a ver, son tirables para el equipo de McQuill Tianguis. La jugadora, el número 24, se perfila de esta manera, se prepara calmadamente. Y así tira y adentro la bola. 7-6, un punto de diferencia. Un punto de diferencia. Aquí puede ser. No hay nada. El segundo lanzamiento no hay nada. Avanza Analco rápidamente. Analco de esta manera. Número 11 quiere tirar de media. Sí, tampoco no hay nada. Recupera nuevamente esta jugadora número 14. Tira y tampoco. No cae canasta. 7-6. Avanza número 12. Busca con quién. Casi. Sí. No. Pierde la pelota. Avanzamos. Número 10. La número 10 a la número 5. Entra de esta manera y tampoco. Avanza Analco de esta manera y esta jugadora entra hasta el fondo y tampoco. Y adentro la bola. Contrarremata esta jugadora, el número 14. 2 puntos más para su equipo. 9-6. 9-6 en este momento. Analco va avanzando. McQuill Tianguis, no, como siempre. La jugadora número 6 quiere ir. Busca con quién. Vamos a ver qué hace. Anda haciendo, diseñando juego. Y así es como se lo. 24 entra con una media vuelta solita y. ¡Qué lástima! La pelota se niega. La pelota no quiere entrar, señoras y señores. Así es esto. 9-6 el score. Hay una falta que la cometen la jugadora de Analco y son tirables. Pero antes hay 1 minuto de tiempo fuera. Van a la plática. Este es el partido. 1 minuto y contando para que termine este periodo. Saludamos a la gente que nos está escuchando a través de la radio, que nos está viendo por medio de Facebook. Este es el partido que estamos presenciando y en vivo y en directo. Hoy son las grandes finales Copa Benito Juárez 2023. Y aquí estamos, mucha gente ahorita
aquí en esta cancha polideportivo Guelatao de Juárez, Guelatao. Así es que, señoras y señores, este es el partido que va muy técnicamente parejo. Analco y Macuiltianguis, 9-6 en estos momentos. Segundos para que termine este partido, segundos para que culmine, segundos y vamos al otro periodo. Así es que hay 2 tiros libres, vamos a ver el primero. Vamos a ver el primer tiro. Este es el primero, el número 14, ya está en la línea. Se perfila de esta manera, se prepara, tira y no hay nada. No hay nada, señoras y señores. Vamos a ver el segundo lanzamiento de la número 14. Analco se prepara de esta manera, tira y adentro. Un punto más para su equipo, sumando 10-6 en estos momentos. Analco, Macuiltianguis pierde el esférico y casi estamos terminando. Y la número 10 tira de esta manera y termina. Este es el partido. Macuiltianguis todavía tiene que buscar, hay mucho tiempo para que este partido, sabiendo que Analco 4 puntos va ganando, 4 puntos va avanzando, señoras y señores. Este es el partido que estamos presenciando en estos momentos. Así es que viene el segundo periodo, el siguiente periodo, señoras y señores. Este es el segundo, viene el tercero. Así es que te escuchamos, Ranulfo. Gracias, Guibardo. Terminamos la tercera parte. Perdón, empezamos la tercera parte. Saludos cordiales a Darío Hernández. Saludos a la familia de Puente de Ocotal en La Tubi. Ahí estamos pasando los saludos. Estamos en 4 plataformas. Estamos en el 107.9 de frecuencia modulada Radio Jambó. Estamos en el 97.7 Radio Bicap. Estamos en Facebook Live XHJP Radio Comunitaria Jambó. Estamos en YouTube como TV Ayuk TV. Les repito que para el próximo 1 y 2, 1 y 2 de junio va a haber Expoferia allá en Tlahuitoltepec para que nos acompañe. 1 y 2 de junio, Expoferia agrícola, artesanal y gastronómica, comida típica que vamos a disfrutar. También obviamente la parte agrícola y la parte artesanal, todo lo novedoso en el tejido. También en la parte de la blusa típica va a haber una pasarela especial, es la tercera pasarela para ver la tendencia, los colores, la moda y todo eso. Así que usted está invitado, además podrá probar comida tradicional, comida local, comida del bueno. Eso lo vamos a estar revisando allá el 1 y el 2 de junio allá en Tlahuitoltepec. Canasta que acaba de meter el equipo de Analco. Tercer periodo, marcador 13-6. Nuevamente se vuelve a abrir el marcador. Viene el avance del equipo de Macuil. Es la número 12. 12 con la pelota. Observa. Tagayu, dice la leyenda. Ha de significar Macuil. Macuiltianguis. La pelota, la media vuelta. Lanzamiento. No hay nada. No hay nada, señoras y señores. Así que avanzamos con el equipo de Analco. Analco con la pelota. La 9. Buscando, frenando, observando quién es la receptora. La 18. La 18. Corta la cintura y por ahí otro movimiento de cintura. Adentro. Señoras y señores. Ahora sí que ya está emparejándose poco a poquito. 15-6 el marcador. Viene el avance de Macuil. Macuil con la pelota. Buscando, encarando. Lanzamiento antes. Hay una marcación que hace el señor oficial. Me parece que le marcaron una falta ofensiva a la jugadora de Macuil. Así que la pelota le va a corresponder a Analco. 8 minutos, 15-6. Todo pinta que Analco se lo va a llevar, pero bueno, hay que esperar qué dice Macuiltianguis. De 5 equipos que están metiendo 2 copas. Muy bueno, muy bueno. Van 2 equipos Mijes, Tama y Tlahui, 2 copas. También muy buena cosecha. Esperemos que el siguiente partido que va a estar Tlahuitoltepec contra Capulalpan se vaya a otra copa a la región Mije, pero todo depende
de cómo se vaya pintando la situación, porque falta todavía. Aquí ya empieza a atardecer. Después de la sub-23 se viene el libre femenil. Después del libre femenil se va a venir Master que solamente es varonil. Después de Master se viene veteranos, que solamente es varonil, y la libre varonil. Así que en cuántos partidos le gusta, unos 4 o 5 y terminamos con este compromiso. Avanzamos rápidamente, viene en la sub-23, está Analco, está ganándole a Macuil. Analco con la pelota a la 18. Hay una violación, dice el señor oficial, y la pelota le va a corresponder a Analco. Analco con la pelota, ahí buscando el número 24 es Macuil. Macuil con la pelota, decimos que metió 5 equipos, lleva 2 copas. Avanza rápidamente Macuil, la 12, la incansable número 12. Avanza botando la 4. Nada. La pelota es para Analco en este momento. Analco buscando, botando con ambas manos, le mete cambio de velocidad, también de giro, viene el número 9, va a tirar, no hay nada. Ahí están jugando a ras de piso. A ras de piso, me parece que son 14 segundos, ¿verdad, Federico? 14 segundos para poder hacer daño. Si se acaban, pues bueno, ya tiene que empezar a presionar el reloj de disparo. Avanza el equipo de Analco. Analco con la pelota, buscando a dónde. A la número 9, la media vuelta. Adentro. Avanza Analco 17-6. Si me está escuchando gente de Analco, vaya desamarrando el borreguito. Hoy va a pasar a mejor vida porque me parece que hoy van a celebrar. Analco también ya lleva un par de copas, no tengo la estadística, pero ya va ganando Analco. De repente se presentó Analco Macuil, a Macuil Analco, Analco Macuil. Parece que los partidos eran de Macuil y Analco. 2-3 equipos que van cambiando. Lanzamiento de Macuil, no hay nada. Siguiente partido, no se lo pierda. Tlahuitoltepec contra Capulalpan de Méndez, sub-23 varonil. Ya se viene, ya se viene. No he visto a los chamacos, ahí vamos a mostrar a Oscar, a Juanito, a Chano. En un momento ya van a estar concentrados. Ayer entrenaron un poquito. Avanza la número 6, la media vuelta. Este es Macuil Tianguis. ¿Qué puede hacer? Quiere tirar. La número 10, lanzamiento, no hay nada. Recupera rápidamente. Analco con la pelota, la número 14. 14 con la pelota, busca, va a encarar. Observa el panorama, prefiere retrasar un poquito. Abre por un costado con la 9. Nuevamente cambian de panorama, la número 18, lanzamiento de lejos, no hay nada. Recupera bajo la tabla la incansable número 12. Avanza la 12 solita. Macuil, adentro. 8-17 el marcador, se está acabando el tercer periodo. 4 minutos 40 segundos. Viene el equipo de Analco. Analco observa el panorama. Analco, la número 14 va a colar. No hay nada. La pelota ahora está en poder de la número 12. La 12 de Macuil. Tagayu dice la espalda. O Tagayu, quién sabe, no le veo el acento. Ha de ser zapoteco, según yo dice Macuil. La número 24. Ahorita investigo. Ahorita voy a googlear. Le voy a poner qué significa Tagayu. Igual es una marca establecida y yo hablando de otras cosas fuera de contexto. ¿Cómo está la gente de Tama? ¿Sabe usted que Tama y Tlahui se van a enfrentar más al rato? Yo no sé a quién irle. Bueno, ahorita entre paisanos nos vamos a hacer daño. Bueno, esperemos para el siguiente. Bien, entonces, siguiente partido es Tlahuitoltepec contra el equipo de Capulalpan de Méndez. Ese sí, ahí sí definitivamente que le vamos a Tlahuitoltepec porque de allí venimos. Pero los nervios van a correr a 1000 por hora. Estos partidos bastante rápidos. Ahí parece que el tiempo se detiene o se apresura dependiendo de las condiciones aquí. Está avanzando 3 minutos con 30 segundos. Es momento también para saludar a Comedor Rey Condoy. Atendemos todo tipo de eventos, bautizos, comuniones, cumpleaños, 15 años, bodas y pedidos especiales. Entregas a domicilio y otras comunidades, precios especiales para escuelas y municipios. Nos ubicamos en Santa María Tlahuitoltepec, Mije, barrio Manantial, atrás de la escuela Sham. Teléfonos 951-145-9987, 951-229-5625 y 951-243-6409. Atendido por sus propietarios, señor Donatico Barcimeo Martínez Vázquez y señora Matilde Gómez Orozco. Ya está, en breve vamos a regresar.
Avanza entonces, está Macuil con la pelota, la número 12. Saludos a Godofredo Gallardo, nos estaba mandando saludos desde Los Ángeles, California. Godofredo, échale ganas, mano, ahí estás trabajando, qué bueno. Que el dador de vida te dé mucha salud y mucho trabajo. Avanzamos rápidamente. Ahí estamos, saque, pierde la pelota el equipo de Macuil. La pelota le va a corresponder a Analco. Analco 17-8. El último partido, el último periodo me parece que va a ser de trámite. Todo va a ocurrir en breves segundos. Avanza la número 14. Pase picado que intercepta la 6. Aquí puede cambiar el panorama. Avanza quién. Avanzaba, mejor dicho. Sigue avanzando Macuil. Macuil a 24. Corto y está altísima. Un tiro corto, dice el oficial. Que ya hay una marcación y que va a seguir correspondiendo el equipo de Macuil. O sea que hubo una falta. Una falta que aguantó la número 12, que dio la número 12 y aguanta la jugadora de Macuil. Es saque por la línea de fondo a favor de Macuil Tianguis. 17-8, 1 minuto 50 segundos. Lanzamiento de Macuil de lejos, no hay nada. Si cae uno de 3 puntos, esto se pone más caliente. La 10 va a tirar. Hay un manotazo. La pelota le corresponde a Analco. Analco con la pelota. Analco observa el panorama. Analco dice la jugadora estrella, la número 14, incansable, imbatible. La 14, ¿por dónde? A la 8. La 8 por ahí, va a encarar, va a entrar por abajo. Falta que va recibiendo 17-8. 1 minuto con 20 segundos. Así está esto de bonito, así está esto de interesante. Saludos a la gente, ya nos están mandando fotos que sí estaban escuchando allá en el municipio, enfrente de la regiduría del deporte. Pusieron una tele grandota y todos a ver. Adentro la canasta de Analco. 19-8 para nosotros. Faltan segundos. Avanza Analco, otro punto más para su causa. Prepara, metralla, apunta, fuego, va, no hay nada. 19-8 para nosotros, está quedando el marcador parcial porque falta el cuarto periodo. Viene Macuil. Macuil en la línea de fondo, es la 12, la jugadora incansable, la movedora, la número 12. Avanza, observa panorama. Aquí en receptora, Cat 24, se le escurre la pelota, son los nervios. Viene Macuil, la 14, altamente concentrada, una pantallita que le ayuda. Avanza 14 por dónde, ahí en corto y retrasando la jugada, por el centro, a la 12 por un costado, sigue buscando, la regresan para que ataquen por el centro. Finalmente la pelota tiene que tirarse, así lo hace. Analco no asegura nada. Todavía 8-18, 10 puntos de diferencia. Avanza Macuil. Es más, la porra de Macuil parece ser que ya sabe lo que va a pasar. Antes, ya hay una marcación. Dice que es pelota detenida y es un 2 y por alternancia. ¿Para quién se va? ¿Se va a quedar? ¿Se va a ir o cómo está? La pelota se va para Macuil. Se va Macuil, 2 segundos, señoras y señores. Se nos fue el tercer periodo y sin sentirlo. Ya estamos en la recta final de estos juegos. Va a tirar aguacatazazazo. Camarógrafo se arriesga su físico con tal de proteger a su cámara. 18-8. Ahí estamos. Muchas gracias también a Tlaui Tacos. Tlaui Tacos ahí enfrente de la pizzería Azali. Para tacos, tortas, tlayudas, todo lo que usted necesite, ahí vaya a cotizar Tlaui Tacos. Con eso seguramente tacos, tortas, tlayudas, alambres, todo lo que es la vitamina T, ahí lo encuentra usted. Tlaui Tacos, por donde está una ferretería también, Azali, ahí está, es una pizzería. Con eso se ubica usted rumbo al Calvario. Avanzamos, ya estamos rebasando, ¿qué son? Exactamente a las 4 de la tarde con 18 minutos, cuando vamos a arrancar con el cuarto periodo, el final. Pienso que se lo va a llevar Analco, pero todo lo vamos a conocer en breves segundos en la voz de nuestro compañero, actualmente narrador, aquí con la radio Jamboj. Él es árbitro profesional del Colegio de Árbitros y Anotadores de Baloncesto de la región Mije, Cabrem. Acaba de venirse de San José Conquish, se vino directo aquí con nosotros, así que eso hay que agradecerle. También es entrenador y obviamente ya es comentarista y narrador. Que Federico ama el deporte, le gusta, nos está enseñando varios trucos por allí, así que para ir mejorando también nuestra narración, un poquito más técnico, un poquito con más elementos, para que con esto también la gente que nos escucha se emocione. Avanzamos entonces, amigo Federico, todo tuyo, el último periodo.
Gracias amigo Ranulfo. Un gustazo aquí compartir micrófonos con estos grandes amigos, viejos conocidos, pero que nos une algo importante que es el básquetbol. Lo queremos, lo amamos, lo vivimos intensamente. Por eso es que estamos aquí en Guelatao de Juárez, Oaxaca. Arranca el cuarto periodo. Tenemos a dos equipos que tienen historia, a dos equipos que siempre han llegado a las grandes finales. Comentaba el compañero Ranulfo, ¿cuántos enfrentamientos tuvieron ahorita en este día? Macuil contra Analco, Macuiltianguis contra Analco. Se enfrentaron en infantil varonil. Macuil contra Analco. Después en cadetes varonil, Macuil contra Analco. Ahora se vuelven a enfrentar en la sub-23 femenil, Macuil contra Analco. Ya son equipos que se conocen muy bien, entrenadores que se conocen muy bien. La 14 con la zurda, bonita entrada. La empujan allí porque no quieren que cómodamente consiga la canasta. Pero con esto se va a seguir incrementando la diferencia de 10 puntos, 18-8. Hay diferencia de 2 dígitos, 10 puntos. La número 14 va a incrementar el score, sí. Ahí bonita canasta, ese muñequeo, el movimiento como lo dicen los entrenadores, que todo está en el movimiento del muñequeo. Miren cómo nada más se va esta pelota dibujando una bonita parábola. Por eso es que la número 2 en este caso de Macuiltianguis tiene que ir al ataque porque están remando contra corriente. Lo que observo del equipo de Macuiltianguis, efectivamente juegan muy bonito, tienen técnica, pero lástima porque no les han caído las canastas. De nada sirve cuando no tenemos canastas, por más bonito, por más espectacular que hagamos las jugadas. No hay manera de ganar un partido si no conseguimos canastas, como lo ha hecho Analco. Analco, un equipo que demuestra muy completo. Tienen tiradoras, tienen postes y tienen ahí la puntería. Son muy efectivas ahí. Por eso es que están sumando puntos, como en este caso la número 11 lo intenta nuevamente. Y Macuiltianguis otra vez al ataque, a ver si en esta ocasión consiguen algunos puntos. Lanzamiento lejano, muy presionado ese tiro. Se va la jugadora número 10. Lanzamiento de 3 puntos. Adentro esa canasta. Y tranquilamente esta jugadora, la muchacha, ahí sin nada espectacular, humilde pero efectiva, certera en su lanzamiento de 3 puntos. Ahí la número 12 hace su entrada, le cometen una falta. Esto es lo que estábamos comentando. Macuiltianguis tiene estatura, tienen jugadoras muy habilidosas, pero no le están cayendo las canastas. No están cayendo las canastas porque hace buena defensa Analco. Hace buena defensa. Sin embargo, a pesar de los pesares, tendrían que estar sumando puntos porque ahorita ha conectado un punto a favor. Qué bueno. Pero la diferencia sigue siendo muy significativa. Así como está el juego, es difícil que puedan sobreponerse a esta desventaja. Sin embargo, ahí las jugadas siguen, ahí las acciones siguen. La número 14, Analco, va al ataque nuevamente. A ver en qué momento jala la resortera. Ahí la número 14 está haciendo sus movimientos. Nuevamente a la número 10. Otro lanzamiento de 3 puntos. En esta ocasión no cayó nada. La 8 remata. Y sigue la jugada, dice el señor árbitro. Ahí la número 10 se le quiere escapar. Sí, pero se atraviesa la jugadora de Analco y es la que finalmente manda para afuera ese esférico. Así entonces estamos con los partidos. Saludamos a toda la gente que nos está siguiendo. No se despeguen de la transmisión porque después de este partido vamos a tener al equipo de Tlahuitoltepec contra el equipo de Capulalpan. Capulalpan de Méndez contra Santa María Tlahuitoltepec en la categoría sub-23 varonil. Un partido que va a sacar chispas.
un partido que va a dar grandes emociones. Obviamente, aquí no hay favoritos. De acuerdo al estilo que tienen estos jovenazos, también este partido va a ser de ida y vuelta. Capulalpan, un pueblo también aquí serrano, cerca de Galatao. Históricamente también ha dado muy buenos equipos. Y me acuerdo en algún tiempo en donde estaba el equipo del Cebeta 109, creo, ¿verdad? Cebeta 109 de Capulalpan. Se enfrentaba, pero siempre en las finales con el equipo de Santa María Tlautoltepec, el equipo representativo del Cebeta 192 BICAP, y llegaban a las grandes finales en estos eventos de los Intercebetas, y era un partido excelente y un partido emocionante porque los estilos de juego son muy parecidos, mucha velocidad, muchas descolgadas, canastas de 2, canastas de 3, canastas de media, de larga distancia, mucha velocidad, eso sí, eso es lo que tienen como característica estos equipos. Por eso es que va a ser un partido emocionante que nos van a regalar estos dos equipos. Obviamente nosotros estamos haciendo changuitos, estamos cruzando los dedos porque vamos a requerir que se lleven la otra copa a la comunidad de Santa María Tlautoltepec, pero enfrente van a tener al equipo de Capulalpan. Aquí es como que un poquito ya definido, ya está. ¿Sí o no, amigo Ranulfo? Creo que sí. 3:35, 3:30. Este partido está ya casi definido, 22-11. Y seguramente otra copa más se va a ir a Analco. Hace rato estábamos hablando del Kobe Bryant, ¿verdad? Los gemelos Kobe Bryant. Y ellos se llevaron la copa porque ahí efectivamente se habían enfrentado contra Macuiltianguis. En esta ocasión se llevan otra copa para Analco. Entonces, pues felicidades a todos los equipos. Estamos viendo un bonito espectáculo de los partidos y falta lo falta lo mejor, porque está viniendo todo de menos a más, y seguramente vamos a concluir con espectaculares jugadas, con espectaculares canastas. Entonces dejo los 2 últimos minutos para el compañero Ranulfo para que él aporte lo que tenga que aportar. Gracias, amigo Ranulfo. Así es, Federico, ahí estamos ya terminando este bonito partido. Ya estamos en los albores de la última parte, señoras y señores. Ya se viene la parte final, 2 minutos con 30 segundos. La lógica dice que va a ganar el equipo de Analco porque va 22-13. Por más que estamos observando, vemos el panorama y no hay ni por dónde. 2 minutos con 16 segundos. Hasta ahorita. 2 minutos con 12 segundos y contando. Es cronómetro, tiempo corrido. Se viene Tlahui, Toltepec, ya gente Tlahui. Avanza Macuil, le resbala, la pelota se queda. La pelota se quedó. Dice la 14, pida un tiempo porque ando medio descontrolada. 1 minuto y 50 segundos. ¿Qué va a pasar? Ahí avanzamos, simplemente avanzamos. La pelota le corresponde al equipo de Macuil. Macuil, la número 12, la que va a tirar descompuesto. Sin ningún ángulo. Las cosas no están funcionando. Avanza entonces el equipo de Macuil. Macuil con la pelota. Macuil observa el panorama. Es la número 14. 14 por donde la 9. La 9 por donde observando. A ver, encuentra receptora. Tiene entonces a la 8, la 18. La pelota. Lanzamiento, no hay nada. Contrarremate adentro. Esto se está finiquitando. 24-13 ha ganado Analco. Simplemente es partido de trámite para terminar el tiempo. Ya no hay más. Y ni por dónde para con Macuiltianguis. Avanza Analco. Ahí retrasando la jugada, buscando una jugada de 3 puntos. No hay nada. Esto ya está totalmente relajado. Es más, la banca creo que ya está jugando, ¿no? Hasta ahorita no. La 14 que había pedido tiempo fuera. Está avanzando, buscando, consumiendo el tiempo. La 9, lanzamiento adentro. Analco descifró completamente el esquema de juego. Y eso ya está perjudicando a Macuil. Se va a terminar, señoras y señores. De hecho, la presión ha bajado.
Pierde la pelota Macuil. Las señoritas de Macuil ya se dieron cuenta que la número 14, la imbatible, la invencible, está ganando, está llevando la gloria. Precisamente ella, quien usted tiene en la cámara en este momento, es la 14, jugadora incansable. Ya están parados, así se termina esto. Esto ya cuando hay un equipo que ya ganó. Finalmente las jugadoras aceptan la derrota. Número 14 de 3, quiere despedirse con una de 3 puntos. No hay nada, se acabó, señoras y señores. Ahí estamos. Analco se acaba de llegar otra copa. ¿Qué le vamos a hacer? Así está el panorama hasta el momento.